digan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches. Hoy es jueves 19 de octubre del año 2023. Tenemos una entrevista que vale la pena y que sobre un tema que va a generar mucho, que es lo que estamos esperando. Que se genere mucho comentario, se trafique información, por decir algo, que vaya y vuelva, porque necesitamos saber qué pasó. Dale. La semana que termina más o menos 2 semanas de mirada al pasado, 20 años. La famosa guerra del gas. Y hay demasiadas cosas que nunca quedaron resueltas. Y Emilio Martínez Cardona, escritor de mucho prestigio y con mucho éxito, más que tener prestigio y éxito, tiene la tosudez de mirar todo, contrastarlo todo, y por eso sus libros salen buenos. Este libro se llama Los 5 mitos de octubre, y es una apuesta jodida, esta apuesta, ¿eh? Te estás tirando contra el establishment político, pero vale la pena. Te felicito. Primero, te felicito porque es un buen libro. Y me gusta la entrada de tu introducción. Ayn Rand decía que los absurdos no refutados de hoy son los lemas aceptados de mañana. Está pasando, ¿no? Correcto, correcto. Yo creo que el relato oficial sobre octubre es la piedra fundamental, la piedra basal de toda una narrativa que después se ha ido aplicando a lo largo de 20 años a otros sucesos también. Sí, señor. La misma distorsión se ha aplicado a Porvenir, Pando en 2008, a Zencate sacaba en 2019, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que traté de hacer en el libro justamente es contrastar los que considero que son los pilares principales de ese relato, que llamo en el libro los 5 mitos, ¿no? Tópicos o leyendas que se repiten una y otra vez desde 2003 hasta acá. Y bueno, contrastar esto con data lo más objetiva posible, como informes periciales de balística, forense, que resultó, por ejemplo. Al final, derrotar esos mitos me parece a mí, una vez los tenés en tu mano y los lees, te das cuenta que había sido fácil tumbarlo, porque hay mucha más información y hay mucho más cientificismo en ello. ¿No es cierto? Así es. Yo creo que los mitos no pasaron la prueba de ese examen, ¿no? Por supuesto que el lector es el que va a tener la última palabra. Pero más allá de no haber pasado la prueba, siguen todavía en el tiempo, ¿no? Permanecen en el tiempo, están ahí. Usan mucho el término masacre, usan Sánchez de Lozada era un tosudo, un caprichoso, no quería porque despreciaba. Perú pudo haber sido la salida, que es lo que vamos a conversar uno por uno. Perú pudo ser la salida para el gas, y entonces uno comienza a darse cuenta de que, pero además vos tenés dos logros de ir a las audiencias mismas, que ahí es interesante. Contame, venís trabajando mucho tiempo en esto, mirando en esto, y cuando se te enciende la luz de decir esto es para escribirlo porque no coincide con lo que yo he venido leyendo, digamos. Mira, me parece fundamental cuando se da este juicio en la corte de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, ¿sí? Y que ahí tuve la impresión de que lo que nos estaba llegando
por prensa hasta Bolivia, era un pedacito, una punta de un iceberg, y que ahí tenía que haber mucha más información que se podía investigar, ¿no? Entonces, ahí creo que es una de las grandes vetas que son investigadas en este libro, el tema de los peritajes técnicos que se ven en este proceso en Fort Lauderdale, sobre todo pensando en que, bueno, fuera de la órbita de la justicia boliviana, que sabemos cómo está, donde es muy difícil creer incluso en un peritaje, ¿no? Un proceso que es desarrollado en Estados Unidos, donde no va a haber injerencia del poder político, es posible que ahí hubieran datos importantes. Entonces, esa creo que ha sido la primera línea de investigación, y ahí está justamente el primero de los mitos. Sí, ¿no? el peritaje, hablando en Bolivia, se puede no dar bien por dos cosas. La primera, por la fuerte influencia del gobierno en la policía y en los elementos que investigan, y la segunda, por la falta de elementos técnicos para hacer un buen peritaje. Sí, correcto. Es decir, lo primero es obvio, no requiere mayor comentario. Lo segundo, hay justamente un peritaje que recojo ampliamente en el libro, que es el de David Katz. Sí, ahorita lo vamos a hablar. Y justamente uno de los puntos que señala David Katz es la revisión que le hace de los informes bolivianos, de los peritajes bolivianos, y encuentra fallas en las cadenas de custodia, la bala proyectiles. Y la bala que dobló la esquina, ¿te acordás? Sí, bueno, eso hay un montón de casos. Así, digamos, de trayectorias imposibles. Vos sabés que cuando llegó la carta de Sánchez Lozada hablando de la propuesta de una nueva constitución, etcétera, cambiar el presidencialismo, ¿y por qué nunca a nadie se nos ha ocurrido mirar más allá de esto? Y cuando ocurrió lo de el acuerdo de Gonzalo Sánchez Lozada con las víctimas, que es secreto, más allá de que haya venido el abogado de las víctimas a darse una vuelta de popularidad, porque parece que por allá no le fue muy bien. Becker. Claro, entonces yo digo, aquí hay algo que está fallando. No estamos investigando lo que debemos. Vos lo tenías callado. ¿Y estuviste en Estados Unidos? ¿Viste todo? No he estado en el proceso de Fort Lauderdale. No, por supuesto. Claro, pero bueno, sí está ahí el peritaje de Katz que te mencionaba, ampliamente reflejado en el primer capítulo, y de hecho en los anexos, hay unos anexos bastante voluminosos, con mucho documento en el libro, y ahí hay otra parte de esos peritajes. Y ahí, como vos decías, de la bala que dobló la esquina, hay muchísimos casos. Katz en realidad hace el peritaje de los 8 casos que van a Fort Lauderdale. ¿Sí? Él incluso viaja... Perdón, esto se llama mito 1, genocidio de los militares, realidad, disparos imposibles. Correcto. Me parece que el pilar principal de la narrativa de octubre es que, bueno, que hubo un genocidio de los militares que salieron a dispararle intencionalmente a la gente. O sea, se ha dicho así, ¿no? Incluso en algún momento el hasta ahora canciller, que no sé si ya magistrado Lacan, en el 2013 dijo que en realidad, eso está reflejado en el tercer mito, dice que no era para custodiar el combustible, que los militares querían salir a la calle a matar gente. Entonces... Bueno, eso le sirvió para ser canciller, ¿no? No me acuerdo desde qué año... ¿Sí? Claro, sí. Bueno, era vos. Entonces, Katz viene a Bolivia y hace una investigación in situ en los lugares donde se produjeron los disparos. Y él encuentra que tanto por el emplazamiento, como por trayectoria, como por el tipo de los proyectiles, era imposible que esos disparos, 8 casos que él peritó, en los 8 era imposible que provinieran de las Fuerzas Armadas. Por el lugar donde estaban las Fuerzas Armadas, que estaban lejos, habían además obstáculos de visión, habían edificios o muchas casas entre la víctima y los soldados. El caso de la niña lo vas a relatar luego. Perfecto. El tema de las trayectorias de los disparos, donde el ejército estaba en una zona muy baja, la víctima se produce en un lugar alto,
y el disparo es descendente. Era más correspondiente con un disparo desde las serranías. Claro. ¿Ah? Entonces, incluso el tema de los proyectiles también. Los proyectiles se corresponden más con los que eran lanzados por fusiles Mauser, que fueron vistos 2 días antes de eso en manos de unos 150 civiles armados en Guarizata, por ejemplo. Además, Felipe Quispe siempre se vanaglorió de haber tenido civiles armados. Correcto, él confesó, dijo que para octubre se activaron los cuadros armados del EGTK. Lo dijo. Entonces, por lo menos en los casos que han sido peritados seriamente, que son estos 8, está demostrado que era imposible que vinieran de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, se abre la pregunta fundamental, a mi entender, que es, entonces, ¿quién más disparaba en octubre? Y no pudieron ser controvertidos, ¿no? Los peritajes de Katz. No. Del otro lado, de la parte... Del otro lado sí, ¿no? Del otro lado, de la parte demandante, se presentó un perito, que era Philip Hayden, y al final lo que presenta Hayden, que además era básicamente un refrito de estos informes de peritajes bolivianos defectuosos, Hayden termina siendo expulsado de la corte de Fort Lauderdale por no tener las credenciales adecuadas. No era en realidad... O sea, no era un perito. No era un perito en balística ni forense, era un consultor en uso de la fuerza policial. Y es por una norma que es la 702 del reglamento judicial en Estados Unidos, es expulsado de la corte, él se retira. Ya, aquí es donde se relata, no, es más adelante, donde se relata hasta tres formaciones diferentes y 3 caminos diferentes del convoy. Eso es en el tercer mito. En el tercer mito, ¿no? Después hablamos entonces de eso. ¿Ya? Entonces, se tumba todo esto. Se quedan sin argumentos. Estas son las razones de por qué se llega al acuerdo finalmente. Porque se van a quedar hasta sin ganar un peso. Claro, de hecho, o sea, el juez Con, que fue el que llevó el caso, dice al terminar el proceso, la parte demandante no ha demostrado que hubiera un plan para matar civiles, que era la acusación, ¿no? Que eso es el genocidio. Un plan para matar civiles, lo que no hubo. Pero vuelvo a la pregunta que me parece que es fundamental. Es decir, si por lo menos en estos 8 casos habría que peritar con la misma seriedad los otros casos de octubre. Habría que hacer la misma revisión técnica con esa misma solidez de David Katz. ¿Quién más estaba disparando en octubre? Entonces se confirma que habían cuadros armados fuera del EGTK o fueran, como hablo en el segundo mito, posiblemente del ELN y de la FARC. El ELN de Colombia. De Colombia. Sí, y la FARC de Colombia. Sí, de la FARC. Que tenían relaciones con dos, con Felipe Quispe y en algún momento, sobre todo la FARC, con Evo Morales. El ELN también con Evo Morales, o también por lo menos con sindicatos del Chapare. El ELN, hay un dato aquí en el libro, que eso yo no lo he visto en prensa en ninguna parte antes publicado, y son testimonios en tribunales de Bogotá. Son documentos oficiales de la Fiscalía de Colombia que están publicados en los anexos. Entonces hay un ex integrante del ELN de Colombia, que es Jorge Martínez Pinzón, que da un testimonio sobre la misión que tenía Pacho Cortés. Mucha gente se acordará de Pacho Cortés, que él es detenido en abril de 2003 en Bolivia. Justamente se descubre que había la intención de formar el ELN Bolivia, ¿sí?, en abril de 2003. Pero creo que lo que se vio en ese momento en prensa fue también muy pequeñito en relación a lo que estaba sucediendo. El testimonio que da Martínez Pinzón dice que en noviembre del 2002, o sea, 11 meses antes de octubre, hay una reunión del alto mando del ELN en Aguachica, en Colombia,
donde Cortés da un reporte de cómo va el proyecto Bolivia, dice que va muy bien, y que además del recurso de la coca, donde ellos estaban entrando, esa era la jerga que usa, iba a haber otro recurso porque el gobierno quería exportar gas a través de Chile, entonces se iba 11 meses antes de noviembre de 2002. Dice, el gobierno quiere exportar gas a través de Chile, entonces iba a ser un motivo. se va a movilizar a las masas en protesta y se va a buscar tumbar al presidente. Eso es textual. Es textual lo que dice Martínez Pinzón en su testimonio. ¿Sí? Y este sujeto era el ayudante de Pacho Cortés en Colombia. Es decir, cuando Pacho Cortés dirigía cuadros del ELN allá, este era su mano derecha. Otra cosa que dice Martínez Pinzón es que Cortés fue enviado a Bolivia por su gran capacidad en el manejo de masas. ¿Ah? Y lo que estaba armando Cortés acá no era un pequeño grupúsculo, había una base de 34 soldados combatientes del ELN, y en torno a eso hay una estructura de células entre apoyos logísticos, seguidores, etc. Y eso al final eran más de 500 personas, ¿ya? Donde en los informes cruzados que hay de inteligencia boliviana de esa época y de inteligencia de Colombia, salen los nombres de varios altos dirigentes cocaleros de Chapare, dentro de esas 500 personas. ¿Sí? Entonces, si bien en abril cae Cortés en ese operativo policial, podemos decir que se descabeza la cúpula, si tenés una estructura de más de 500 personas, queriendo montar el ELN de Bolivia, y con esa mirada, digamos, que tenían por lo menos desde noviembre de 2002, yo creo que lo más lógico es pensar que en septiembre, octubre de 2003 estaban participando. En realidad yo los tengo a los del ELN en Cochabamba desde la Guerra del Agua. Desde la Guerra del Agua, en la que también participa la ética. Claro. O sea, no hay nada suelto ya, ¿no? Ya todo va concatenado hasta lo que ocurre en 2003. Vamos al mito 2. El mito 2 dice, protesta espontánea y pacífica. Siempre son pacíficas las marchas de los radicales, ¿no? Sí, y lo de protesta espontánea, con esto que decíamos de noviembre de 2002, creo que ya se derrumba bastante, ¿no? Sí. Y después está el caso de la FARC también, que hay una reunión que se da en Cartagena de Indias, se llamó el proyecto Amazon, la reunión de los directores de servicios de inteligencia de toda América del Sur. Y justamente ahí se comenta que en octubre de 2003, bueno, en el 2003, en Bolivia, había activos unos 70 elementos de la FARC. La inteligencia boliviana tenía una lista, esa lista es contrastada y la inteligencia de Argentina encuentra que 50 de esos nombres se habían estado moviendo ese año a través de la frontera de Argentina. Seguramente los otros 20 lo hicieron por los otros países limítrofes, sí. Pero por lo tanto es una información contrastada. Ahora lo interesante, mira, de 2000 al 2005 hicimos la guerra, Felipe Quispe. Así es, él lo confiesa, ¿no? Sí, confiesa, sí. El proyecto Amazon, la continuación peruana, y entonces Duhalde se preocupa, estaba de presidente en esa época en Argentina. Así es, en esa época después se conoce que en la libreta de Rodrigo Granda, que era el llamado canciller de la FARC, estaba ahí Evo Morales y el número de teléfono. Sí, por supuesto. Eso, si querés, es anecdótico. Sí. Pero creo que tanto la presencia del ELN como de la FARC en el 2003 era importante, no era casual de 2 o 3 integrantes, era voluminosa. Es solo Cochabamba, lo que significa que no se puede hablar de una confabulación internacional. Era solamente los colombianos. Bueno, sí, en ese caso por lo menos lo que está demostrado es la presencia de ELN y FARC, aparte de los cuadros locales del EGTK, ¿no? A mí me llama la atención porque no tenía buena relación ya el ELN con la FARC, pero había intereses, el narcotráfico y es decir,
el espacio boliviano era para cualquiera, para el que lo agarre. Sigue siendo. Claro, claro. Sí, sí, es un espacio abierto, ¿no? Para el crimen organizado transnacional. Bueno, ese es el segundo mito. Escuchá esto, el 2002 el ELN ya planeaba sacar a las masas a protestar por el gas. El ex integrante del ELN, lo que contaste, José Martínez Pinzón, quien ofició de ayudante de Francisco Cortés, en la estructura guerrillera atestiguó, o sea, estamos hablando de un testimonio oficial. Ante un juez, sí, sí. Que esta estructura había orquestado en Colombia varios dinamiteros, los perdieron la vida. Fue enviado a Bolivia por su gran experiencia en manejo de masas y aquí habla del caso chileno. Entonces, pensadito todo. Ahora, con información dentro del gobierno, porque ¿cómo sabían tanto lo que estaba ocurriendo? Bueno, el tema de la posible exportación de gas a través de Chile se discutía desde el gobierno de Tuto, en realidad. Sí. ¿No? O sea, no era algo que estuviera guardado en carpeta, ¿no? Sí. Vamos al mito 3, convoy de la muerte. Perdón, vámonos al corte para no frenarnos, dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.